Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional tiene el gusto de continuar con las charlas y alocuciones sobre el tema del Bicentenario Centroamericano, del Bicentenario de la Independencia en Centroamérica. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la literatura regional, con la participación de dos connotadas académicas de la Universidad Nacional, Flora Ovares y Margarita Rojas. Ellas van a analizar diversos temas en la charla de hoy y continuarían en la segunda charla, que sería el próximo viernes a la misma hora. En el día de hoy tratarán, así en términos generales, el modernismo en Costa Rica, publicaciones de escritores centroamericanos en revistas y periódicos de Costa Rica, así como los escritores centroamericanos a inicios del siglo XX, específicamente los casos de Masferrer y Turcios. Voy a permitirme dar una semblanza de ambas escritoras y de ambas profesoras, una semblanza muy general, puesto que ellas tienen una producción y un currículum extensísimo, pero voy a leerlo mejor para tener la información en forma más precisa. Doña Flora Ovares, ella es catedrática emérita de la Universidad Nacional y además es académica de la lengua. Ha publicado en muchísimas revistas, entre ellas la revista América de la Sorbona, la revista Iberoamericana, Espejo de Paciencia de España, Acta Literaria de la Universidad de Concepción, y asimismo ha sido responsable de muchísimas publicaciones, entre ellas la edición crítica de las obras de Joaquín García Monge, que se publicó en Venezuela por la editorial Ayacucho, en la colección Ayacucho, perdón. También es autora de un conocido estudio que se llama Literatura de Kiosco y también de otro que se llama Crónicas de lo Efímero. Ambos estudios son sobre revistas literarias. Así también es autora y coautora de varios libros sobre el ensayo costarricense, y también estuvo a cargo de edición crítica de la obra selecta de García Monge en la editorial Monte Ávila, y es coautora de artículos y de libros sobre literatura costarricense, centroamericana y latinoamericana. Ha sido acreedora del Premio Nacional de Ensayo con el libro La Casa Paterna, Escritura y Nación en Costa Rica, que compartió con Margarita Rojas, aquí presente, con Carlos Santander y María Elena Carballo. Creo que me quedé corto para decir todo lo que ha hecho Flora Ovares a lo largo de su extensa y prolífica vida académica. Margarita Rojas González, otra muy querida colega de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, estudió en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad de Bolonia, Italia, y ha sido profesora visitante en la Universidad de Filadelfia y en la Universidad de Tours, en Francia. Entre 2006 y 2010 dirigió el Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, y actualmente es profesora e investigadora de la Universidad Nacional. Ha publicado libros y artículos sobre literatura latinoamericana y centroamericana, y también ganó el premio Leo Echeverría en ensayo junto con Flora Ovares por el libro El Sello del Ángel, ensayo sobre literatura centroamericana, en el año 2000. Su libro El último baluarte del imperio, Latinoamérica y España en la crítica antimodernista, mereció también el premio de ensayo editorial Costa Rica en el año 95. Y no puedo dejar de mencionar que ambas profesoras son las autoras de una obra muy importante de reciente publicación que se llama 100 años de literatura costarricense, que me parece la obra más completa sobre ese tema que se ha producido en el país. Dejo la palabra a la doctora Margarita Rojas para que inicie su participación. Bueno, la literatura costarricense y la de los otros países tampoco fue ajena a esa preocupación de políticos y estadistas.
Así, a finales del siglo XIX y precisamente en Centroamérica, surgió el movimiento que habría de independizar nuestras literaturas de los modelos españoles, sus códigos artísticos y sus ideologías. De esta forma, el modernismo propagó, a partir de la última década de 1800, una ruptura radical respecto a las anteriores concepciones religiosas, la función social de la escritura literaria, sus temas y respecto de lo que interesa ahora, la compleja relación entre la armonía como un criterio estético y la unidad centroamericana. La figura clave que guió a la generación modernista en el mundo hispanohablante fue Rubén Darío, y esto lo consiguió mediante su escritura al concretar en la literatura la idea política de la unidad gracias a la noción de la armonía universal. En su quehacer periodístico y su práctica literaria, Rubén Darío fue siempre consecuente con su idea de la unidad centroamericana y la paz. De Costa Rica, Darío asoció además la imagen del país con la paz, idea que continuaron elaborando otros escritores coetáneos como Alberto Masferrer y Máximo Soto Hall. Darío reconoce en Costa Rica un esfuerzo hacia el logro y el mantenimiento de la paz. En el cuadro Costa Rica de 1912, lo primero que resalta el poeta de este país es su carácter pacífico. Dice, es Costa Rica una de las naciones más pacíficas del continente americano, donde las prácticas republicanas se cumplen con mayor escrupulosidad. La entrada y la salida de sus gobernantes siempre se efectúa según la Constitución y la voluntad popular. Según Darío, la paz y el desarrollo de los países se logran con la unidad, así como los escritores que colaboran mediante el trabajo conjunto. Al respecto, Darío hace memoria de una confraternidad literaria centroamericana vinculada a la generación modernista y recuerda, por ejemplo, que con algunos amigos como Manuel Barrier y Antonio Najarro hacían tertulia en el cuarto de estudiante desarreglado de Francisco Gavidia para conversar de literatura. Esto en 1885. Al mismo tiempo que fue el guía de los escritores de la época, sus artículos, sus crónicas, sus poemas y sus cuentos elaboraron la noción de la armonía universal y de esta manera en sus textos la defensa del unionismo abarcaba tanto el plano político como el literario, ya que desarrolló una intensa actividad editorial. Él es el principal proyecto de esa generación, mediante la fundación de periódicos y revistas en las que tenían trabajo los escritores de todos los países. Darío llegó a Costa Rica el 24 de agosto de 1891 y partió el 16 de mayo de 1892. Durante esos 9 meses trabajó en varios periódicos: Diario del Comercio, La Prensa Libre, El Heraldo de Costa Rica, La República, y colaboró con la Revista de Costa Rica dirigida por Justo Facio, en la cual se percibe el interés por dar a conocer los trabajos de los nuevos escritores cercanos a la propuesta modernista. Periódicos y revistas han cumplido casi siempre una función aglutinadora de toda generación literaria, como centro de polémica y difusión de las tendencias estéticas. Las publicaciones modernistas se impregnaron de un carácter regional marcadamente centroamericanista. Desde joven, Darío comprendía la importancia de las publicaciones periódicas. En el largo artículo que publicó en Chile, titulado La literatura en Centroamérica, apunta lo siguiente: la revista, medio de difusión más potente que el diario, más fácil que el libro y cuyos buenos efectos se advierten en todos los países, será en aquellos con el tiempo, así lo esperamos de los encargados de la instrucción pública, objeto de cuidado y de expansión. Las revistas especiales no necesitan allá sino el apoyo de los gobiernos. La
consolidación de la generación modernista alrededor de la escritura de revistas y periódicos no obedecía únicamente a las necesidades económicas de los escritores. Todos participaban de la idea de que la hermandad literaria, más allá de las fronteras nacionales, redundaría en una hermandad política y por tanto pacificadora. Al mismo tiempo, la unión le conferiría a Centroamérica una mayor presencia cultural y política en el concierto internacional. A Rubén Darío escribió sobre América Central y sus países desde 1883, es decir, cuando tenía 16 años. Del conjunto de países o de alguno en particular, publicó artículos en periódicos y revistas sobre su política, su cultura, su historia. Redactó el primer editorial siendo director del periódico Unión Centroamericana, creado en El Salvador en 1889. 2 artículos sobre la literatura centroamericana publicó Darío, uno en 1885 para la revista Latinoamericana de México y otro en 1888 en Revista de Artes y Letras de Santiago de Chile. Según Edelberto Torres, seguramente por eso, él dice que Darío fue el primer historiador de la literatura centroamericana. La preocupación por la unidad de la región centroamericana no solo se revela en sus artículos acerca de la literatura, también escribió sobre el folclore en la Revista de Artes y Letras de Santiago. Según Darío, el principal resultado que se obtendría de la Unión Centroamericana sería la paz. Por esta razón, los escritores y los periodistas tienen el deber de escribir por la gran causa nuestra de la unidad de la América Central. Todo el jugo, dice, de nuestras venas y toda la vida de nuestro cerebro y todo el calor de nuestra alma los colocamos en aras de la unión y por ello lucharemos a su abrigo y a su abrigo levantamos nuestra tienda. En los meses que vivió en Costa Rica, Darío realizó cerca de un centenar de publicaciones en los periódicos y las revistas nacionales. Entre sus escritos se podrían distinguir 2 grupos de publicaciones. Por un lado, los que se refieren a algún tema, a algún personaje o un acontecimiento propio del lugar donde publica. Por otro, los que no tienen un referente localizable. Las descripciones de lugares reales, digamos, en realidad, construcciones de espacios modernistas, los jardines de Lantes, por ejemplo, o bien descripciones llevadas a cabo desde un punto de vista esteticista. De esta manera, el referente local resulta elevado al mundo literario y al final, por ejemplo, Heredia, el Mercado y el Parque, revelan ser más que un referente real, ejemplos de la pluralidad del mundo frente a la armonía del universo. Además, el mundo dibujado en poemas y cuentos aparenta ser múltiple. Se compone de muchos elementos de diferente naturaleza, varios colores y sonidos mezclados que a su vez producen sensaciones igualmente diversas. No obstante, existe al mismo tiempo algo, una energía, un poder o un individuo que logran aglutinar la diversidad, armonizarla. Otra forma de referirse a la relación entre la multiplicidad y la armonía del mundo es la oposición entre el nacionalismo y el cosmopolitismo. Entendido muy a menudo como sinónimo de afrancesamiento, el cosmopolitismo generalmente se ha utilizado para atacar la literatura dariana. Sin embargo, también forma parte de la búsqueda de la armonía universal frente a la disgregación de muchas naciones. Darío reafirma la hermandad, la pertenencia a un único orden. Así, dicha oposición es en realidad una forma de tratar de integrar los países latinoamericanos al mundo y eliminar de esta forma la marginalidad de ciertas regiones, especialmente Centroamérica. El cosmopolitismo, que él explica tanto como una ansia de viajar congénita, resulta no ser un alejamiento de la patria, si se logra que para todos sea una y solo una. Así dice el poema por atavismo griego
o por fenicia influencia, siempre he sentido en mí ansia de navegar, y Jasón me ha legado con su sublime experiencia y el sentir en mi vida los misterios del mar. De esta forma, el cosmopolitismo y el sincretismo cultural se insertan en una concepción del mundo que proyecta en el plano político y social la búsqueda de las analogías y las correspondencias de los elementos de creación. El mismo proyecto unionista deja de ser la defensa de un espacio cultural reducido y adquiere una dimensión universal. Todos los temas se prestan al desarrollo de esa noción de unidad modernista. Tanto en las notas necrológicas de presidentes y reyes como en las festividades de héroes, no hacen sino unificar a los ciudadanos alrededor de un único personaje. En conmemoraciones y celebraciones, el conjunto de actividades, música y discursos congrega a los variados participantes, los hace un público, es decir, los convierte en una sola figura. El público es uno alrededor del héroe o de su estatua, y así se borran todas sus diferencias. Todas las marcas de edad, de sexo, de clase, de posición social se desvanecen frente al mismo y el único fervor. Esto se ve claramente en la crónica sobre la develación de la estatua de Juan Santamaría en Alajuela, a la que asiste el pueblo, los poderes de la República, los exsoldados, y en bailes y cenas conjuntas, todos se unifican alrededor de esta crónica. Dicen, fueron a unas partes, fueron a la ciudad de Alajuela, que tiene verdes colinas y bellos montes a su alrededor. 105 ciudadanos de las distintas partes del país, con gozo patriótico, a fiesta fraternal y plausible, a ver cómo se descubría la figura de bronce del tambor Santa María. Por fin, he allí que se llega el día en que la estatua se muestra al sol de Dios y a la vista del pueblo costarricense, que va a ver la glorificación y apoteosis del gallego, del pobre hijo de Alajuela, cuyo nombre es hoy símbolo heroico en los anales de la nación. Allá fueron juntos el botón rojo y la escarapela tricolor, los hombres de uno y otro partido, los de Rodríguez y los de Esquivel, todos en un corazón, porque iban a un concurso de patriotas, a una celebración de casa, de hogar, de terruño, de familia, a ver el vencimiento de la idea de la patria sobre todas las ideas parciales y de cuerpos políticos. Bello fue el final, cuando se dirigió a los inválidos, cuando habló a los compañeros del erizo, cuando hizo descubrir el monumento y apareció el erizo con su tea empuñada. Fue un formidable grito universal. Las bandas hicieron estallar en trueno nacional y armónico el himno patrio vivo y sonoro. En el clásico estudio, la poesía de Rubén Darío, Pedro Salinas había sugerido que la búsqueda de la armonía trasciende incluso al plano social. En este sentido, se explica también tanto el interés de Darío por integrar una hermandad de escritores de todos los países hispanohablantes, como su constante preocupación por la unión política de los países y la paz. De esta forma, explica el poeta español, su pensamiento logra una total coherencia con su práctica artística e incluso con su preocupación por lograr una especie de hermandad entre todos los escritores. La pluma de todos debería estar al servicio del arte, y para eso había que crear los medios impresos que permitieran hacer llegar los escritos a todos los ciudadanos. Otros escritores centroamericanos que vivieron en el mismo periodo tuvieron que trabajar como Darío en el periodismo. Algunos, como Pedro Ortiz y Enrique Guzmán, participaron en la fundación de revistas modernistas y periódicos que también publicaban textos literarios. Muchos escribieron sobre la unidad centroamericana, y entre estos no pocos escogieron al general Francisco Morazán para representar esa aspiración. Amigo de Darío, Francisco Gavidia, el salvadoreño, coincidió aquí con aquel de 1891 a 1892. En esos años dirigió la Prensa Libre y, según explica el investigador Cañas Dinarte,
Público Los Emigrados, un folleto en protesta por la expulsión de los salvadoreños después del golpe de Estado de los hermanos Zeta. También fue director del diario vespertino El Imparcial y formó parte de la Asociación de la Prensa fundada en Costa Rica el 25 de enero de 1891. La Unidad de Centroamérica, escribe Gavidia, torna ineludible la discusión entre el papel de Costa Rica en ese proceso. Por un lado, se critican y por otro se reconocen las razones de la actitud separatista del país. En un artículo titulado La prensa libre, Gavidia elogia los esfuerzos hacia el logro de la democracia en Costa Rica y pide un castigo para los militares que se alejan de la ley. Dice Gavidia, el militarismo, el mal militarismo necesita castigo. Ha sido la afrenta de la América Latina, el germen de nuestro descrédito en el mundo civilizado. Otro escritor contemporáneo de Darío fue Alberto Mosferrer, que nació en 1868, quien vivió en Costa Rica entre 1885 y también de 1895 a 1899. Cuando volvió como cónsul de El Salvador, aquí vendía sus libros y trabajó con el escritor Ricardo Fernández Guardia y con el investigador Anastasio Alfaro. Masferrer publicó alrededor de 32 artículos en la revista Joaquín García Monge, Repertorio Americano, y por lo menos 5 en la revista Nueva, que administraba con Fernández Guardia entre 1896 y 1897. Por esos mismos años también vivió en Costa Rica el guatemalteco Máximo Soto Hall, que publicó aquí artículos y crónicas en periódicos y revistas, así como la novela El Problema en 1899 y el libro Un vistazo sobre Costa Rica en el siglo XIX, 1800-1900, en 1901. En este último, la narración histórica está guiada por un sentido centroamericanista, aunque el libro se concentra en los hechos y los personajes costarricenses, no omite referencias a sucesos y personajes de los otros países de la región. Así, la independencia se narra como un proceso de todos, que da inicio en El Salvador en 1811. Se cita textualmente el acta redactada en Costa Rica y se lamenta la decisión de este país de no permanecer en la Federación Centroamericana. El problema se inserta en la reflexión acerca de la identidad y la unidad de los países latinoamericanos. Esa ha sido la interpretación tradicional. Sin embargo, en esa novela reaparece igualmente la oposición entre la multiplicidad y la armonía analizada en los textos darianos. No obstante, a diferencia de lo que sucede en estos, el dilema no se resuelve en la novela de Soto Hall a favor de la integración armoniosa del mundo, sino que más bien tiende a prevalecer el caos. Desde el inicio, tanto la naturaleza como el grupo de gente que rodea al protagonista se distinguen por ser espacios múltiples y por ser diversos. Grupos de quintas, una naturaleza multicolor, una multitud de árboles y de aves. Además, el momento de su desembarco propicia agitación y bullicio de muchos pasajeros de todas las clases que sacaban baldes, maletas, líos y cajas. Salían a relucir los sombreros y los abrigos más raros. Los elementos que componen la realidad, lejos de lograr hallar una armonía, permanecen en un estado caótico. Esto se percibe en el episodio de la bomba arrojada por los anarquistas en un templo. En la multitud, cito, había retazos de todas las esferas sociales. Se rozaban el andrajo y la seda, el poderoso y el humilde, el que persigue la piltrafa y el que domina con ella. La bomba que arrojan en medio de la multitud provoca el asombro, la gritería y el desorden, los ruegos, las blasfemias y las imprecaciones. Ante la anarquía que se produce con la bomba, la voz del sacerdote trata de dominar el ambiente. Frente a los grandes literatos, las grandes damas y el populacho hambriento, predicaba de esta forma un único orador cuya palabra trataba infructuosamente de unirlos a todos
bajo el sentimiento religioso. El interior del protagonista, su interioridad más bien, también resulta ser un ámbito confuso desde su travesía fluvial. Dice, Julio se retiró a su camarote, pero no pudo conciliar el sueño. Mil ideas confusas agitaban su imaginación y mantenían sus párpados abiertos. La confusión interior continúa mientras recorre el trayecto por el río. Entonces, como si el ejemplo de aquella actividad encausada le obligase a ordenar sus pensamientos confusos y dispersos de la noche, se abismó en sí mismo y comenzó a reflexionar en las causas a que obedecían esas transformaciones que tanto lo asombraban. El desconcierto y la ambigüedad que rigen el mundo y la mente del protagonista se repiten en su dilema amoroso. Esta novela se ha interpretado a partir de la oposición entre la raza sajona y latina y el conflicto ideológico del imperialismo en América Latina. Pero hay una historia amorosa que es la que abre y cierra el texto, de manera que en su interpretación también es necesario tomarla en consideración. Rubén Darío, Francisco Gavidia, Alberto Masferrer y Máximo Sotogol, al igual que otros escritores que visitaron nuestro país, imaginaron de diferentes maneras una próspera y pacífica patria grande. En ese proceso reflexionaron sobre el papel de Costa Rica, de la cual destaca la imagen de una nación pacífica que por esa condición haría posible la unidad y el consecuente fortalecimiento de la escritura literaria, lo que Darío denominó la universal comunión artística. A la vez que propusieron una práctica periodística y literaria que defendiera los valores de la paz y el unionismo, del ejercicio en común lograron una forma de promover la unión política y la paz. En sus escritos, el credo modernista que aspira al sincretismo cultural posibilita la superación de los localismos, mientras que la apremiante realidad política y la amenaza del expansionismo de la raza sajona sobre la latina llevan a cuestionar las actitudes del vecino del norte, que como lo veremos luego, es el conflicto que desarrollarán especialmente los escritores centroamericanos de las siguientes décadas. Toma la palabra Flora Juárez, entonces. Buenas tardes. Primero que nada, pues saludar a mis compañeros de la actividad y a todos los que nos están siguiendo en internet. Quisiera compartir, ¿cómo hago? Compartir pantalla aquí, ¿verdad? Como acaba de decir Margarita, los modernistas proponían superar los localismos a favor de la unidad. Igualmente denunciaron el expansionismo de Estados Unidos, haciendo énfasis en aspectos raciales. A continuación me referiré a cómo cambian estos conceptos de unidad centroamericana y este concepto del antiimperialismo en algunos textos de las primeras décadas del siglo pasado. Durante las décadas de 1920 hasta 1940, los intelectuales se sienten llamados también a construir y fortalecer la unión de las naciones centroamericanas. La noción de la unidad toma una significación distinta, marcada principalmente por el carácter militante que adquiere la escritura en esos años. Una idea central de este diario es que la expansión de los Estados Unidos atenta contra la paz de América Latina y a la vez constituye un obstáculo para el progreso independiente de la región, por lo que resulta imperativo oponerse a ella. Además, ciertos personajes históricos personifican el ideal unionista. Se menciona, por ejemplo, a Juan Rafael Mora y al militar y abogado unionista Máximo Jerez, aunque este ideal se encarna sobre todo en Francisco Morazán. Alrededor del general hondureño se construye una especie de culto al héroe que se mantiene por varias décadas en el ensayo y la poesía. Por otro lado, las posiciones antiimperialistas y la defensa de la autonomía la representa el guerrillero nicaragüense Augusto César Sandino. Los historiadores enumeran varios intentos unionistas en Centroamérica durante todos esos años, como el de Salvador Mendieta, otro nicaragüense, y quien organizó el Partido Unionista Centroamericano. También citan sucesivas acciones a favor de la unidad de las naciones del Istmo,
durante la década de los años 20 a raíz del primer centenario de la independencia. Aparte de estos esfuerzos oficiales que no fructificaron, como bien sabemos, están los proyectos de varios intelectuales para quienes el ideal unionista debe entenderse sobre todo como una utopía, una guía de un proyecto histórico concreto. Quienes llevan adelante ese ideal literario y político son sobre todo escritores nacidos en el último cuarto del siglo XIX, que destacaron más que nada como ensayistas. Entre otros, Froilán Turcios, nacido en 1875, Joaquín García Monge, 1881, Rafael Arévalo Martínez, nacido en 1884, Vicente Sáenz, 1896, e incluso León Pacheco, nacido en 1898. El hondureño Froilán Turcios viajó y trabajó en varios países y estuvo en Nicaragua como secretario de Augusto César Sandino. Fue diputado en su país y tuvo que exiliarse en Costa Rica al ser impuesta en su patria la dictadura ultraconservadora de Tiburcio Carías Sandino, que gobernó ese país desde 1933 hasta 1949. Aquí continuó la publicación de la revista Ariel y creó una librería con el mismo nombre. Vicente Sáenz fue un ardoroso creyente en la unidad centroamericana. Junto con Salvador Mendieta y otros, formó el Partido Unionista Histórico y fue diputado en el Congreso Constituyente Federal de Centroamérica. Colaboró activamente con la Unión Democrática Centroamericana, fundada en enero de 1943, y escribió varios libros sobre el tema. Para él, la unidad de Centroamérica tendría como consecuencia, por un lado, destruir las dictaduras y derrotar al imperialismo. Por otro, fortalecer nuestros países en el contexto mundial y asegurarles el progreso. En esta última coincidía con Darío, que la fortaleza de nuestros países estaría en la unión. También el guatemalteco Rafael Arévalo Martínez se solidariza con la causa unionista en algunas publicaciones de repertorio americano. Hay que mencionar desde luego a Joaquín García Monge, director de esa misma revista, quien insiste en que la Unión Centroamericana no será posible si no es en términos de paz, ya que en las guerras internas, al igual que los intereses oligárquicos, atentan contra el bien común y el ideal unitario. En ese esfuerzo por definir la nación, se refiere a la importancia de proteger el suelo patrio como esencia de la soberanía. Tal idea conduce a la denuncia del monopolio como instrumento de conquista extranjera. Para comprender la posición antiimperialista de esa generación hay que recordar que el dominio de Estados Unidos en el área iba mucho más allá de los planos económico y cultural. En esos años, los marines invadieron militarmente diversos países latinoamericanos como República Dominicana, México, Haití y varias veces Nicaragua. Por lo tanto, los intelectuales plantean que la oposición a esta expansión debe abarcar la totalidad de América y se preguntan acerca de la legitimidad del dominio de las regiones, por ejemplo, de los canales de Nicaragua y de Panamá. Una muestra de la reacción intelectual ante esta situación se encuentra en Froilán Turcios, quien en 1923 publica en Repertorio Americano un largo texto titulado Por la autonomía de Centroamérica, donde censura las invasiones. El discurso empieza con una rotunda afirmación que integra la idea de unión en una lucha mayor. Dice Turcios: hay entre nosotros una causa más alta que la unión, más humana, más noble, más trascendental, más digna de ofrendarle la vida, la causa de la autonomía. Antes de unir, debemos existir. Esta es la base firme de todo ideal patriótico. Lo demás es secundario. Entonces, para ellos, la cruzada por la unión de Centroamérica viene a formar parte del latinoamericanismo, característico de los primeros años del siglo XX. En sus memorias, cuando recuerda sus luchas políticas en Honduras, Turcios reafirma que sus esfuerzos se encaminaron siempre a lograr la pronta salida de Honduras de los marinos yanquis, cuya sola presencia afrentaba nuestra soberanía. He defendido la soberanía de mi patria, decía. He atacado al yanqui invasor que afrenta nuestra bandera. También en los libros de Vicente Sáenz, por lo menos 5 de los libros de él se dedican a América Central. También entonces en Vicente Sáenz el ideal centroamericano discurre junto al antiimperialismo.
y junto a la denuncia de las intervenciones de Estados Unidos en Nicaragua y también junto a la defensa de la gesta de Augusto César Sandino. En su libro más conocido, Rompiendo Cadenas, lleva a cabo una labor persuasiva ante los gobernantes acerca de la necesidad de unión frente al imperialismo. Como adelantamos, los autores de este periodo escriben básicamente acerca de dos héroes. Acerca de Francisco Morazán, del cual ya se habían ocupado antes los modernistas, y de Augusto César Sandino. En el primero se concentra la energía y la valentía por la unidad centroamericana. Alrededor de él hay muchos poemas, ensayos, y se construye realmente una especie de culto al héroe. En el segundo, la resistencia simboliza la resistencia a la dignidad ante la invasión de Estados Unidos. El enaltecimiento de la figura de Morazán aparece en el largo artículo de Alejandro Alvarado Quiroz en la revista Nueva en 1896. Según Alvarado, el nombre de Morazán simboliza el del Partido Liberal Centroamericano y sus palabras parecen proyectiles arrojados contra los muros de piedra de los conventos de frailes y de monjas. Para él no es únicamente símbolo de la Unión Centroamericana, sino también del pensamiento anticlerical y liberal. Varias publicaciones sobre Francisco Morazán aparecen en octubre de 1938 en la revista Ariel. Por ejemplo, Salvador Mendieta lo compara con Juan Rafael Mora. Morazán fue sacrificado en 1842, dice, y por la misma ceguera pasional que fue sacrificado Mora en 1860 en Punta Arenas. Y considera que el sacrificio igual de Morazán igual hubiera sucedido en Honduras como en Guatemala y en Nicaragua, pues en todos esos países se celebró el fusilamiento del padre de la patria centroamericana. Aparecen en esa misma publicación de Ariel poemas y ensayos de varios autores donde se les confiere una dimensión heroica casi homérica. Por ejemplo, en un corto ensayo, Turcio lo llama figura homérica, digna de la epopeya y de la fábula, héroe insigne de la Unión, que tuvo una bella muerte de apóstol y de soldado, domador de hombres y de pueblos, predilecto de la victoria. A sus acciones les otorga Turcios el don de la eternidad y vaticina que su heroicidad se convertirá en una marca para el modelo de vida y de muerte de los centroamericanos. Por su parte, Vicente Sáenz había publicado en México Cartas a Morazán en el año 1922. En otro libro suyo, que se llama Elogio a Francisco Morazán, de 1942, presenta al hondureño como un héroe muerto en la defensa de la patria contra el imperialismo y lo compara con Juan Rafael Mora, Juan Santamaría, Morelos, Sucre, Lincoln. Me voy a detener un poquito más en Augusto César Sandino. Como todos recuerdan, en 1914 tuvo lugar un acontecimiento que resultaría determinante en la historia de Centroamérica y que daría un nuevo giro al sentimiento unionista. Estados Unidos interviene en Nicaragua, donde permanecen sus tropas por 14 años. En 1925 termina una primera etapa de la intervención estadounidense en ese país. Sin embargo, solo 2 años después se produce una nueva ocupación. Esta situación origina la rebelión, bueno, con otros muchos detalles de corte histórico, que no vamos a detallar, a hablar aquí. Esta situación origina la rebelión de Augusto César Sandino. Se ha señalado el carácter internacionalista de esa lucha, que logró agrupar a centroamericanos e iberoamericanos, europeos y asiáticos, y también que hizo surgir un gran apoyo popular en múltiples países, así como las muestras de simpatía de intelectuales reconocidos. Henri Barbusse, Román Roland, Gabriela Mistral, Vasconcelos, Manuel Ugarte, Alfredo Palacios. En Costa Rica, al igual que en otros países de América Latina, surgió un importante apoyo a la causa sandinista en amplios sectores de la opinión pública. En 1928 se constituye una filial del Comité Manos Fuera de Nicaragua con la dirección de la maestra y escritora Carmen Lira. Este mismo año, Víctor Raúl Aya de la Torre estuvo en el país y fundó la filial del movimiento creado por él en 1924, el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. La filial estuvo presidida por Joaquín García Monge y contó con la participación de Carmen Lira, Luisa González y Gonzalo González.
La convergencia en estas organizaciones de numerosos sectores, por ejemplo, comunistas, apristas, liberales, socialistas, nacionalistas, fue una convergencia efímera, pero redundó a favor de la lucha de Sandino. Y eso se evidenció en protestas, manifestaciones y encuentros culturales en apoyo a la guerrilla insurgente en Nicaragua. Entre los intelectuales que apoyan a Nicaragua, además de, mencionamos ya a Carmen Lira, se destaca, bueno, Joaquín García Monge, quien incluso llegó a asumir la defensa internacional de la causa sandinista, Abelardo Bonilla, Ramiro Aguilar Villanave, Justo Facio, Moisés Vincenzi, José María Celedón, entre muchos otros. Esta red de apoyo, imprescindible para el movimiento, encontró en revistas como Ariel y Repertorio Americano un espacio significativo para dar a conocer sus objetivos. En varias ocasiones, Turcios reitera el apoyo de su revista al servicio de la causa del antiimperialismo. Como usted habrá visto por el dice Turcios en una carta que le escribe Sandino, como usted habrá visto por el paquete de Ariel que le envié, he abierto activa campaña en su favor en las páginas de mi revista. En Honduras únicamente se oye mi voz proclamando su heroísmo, pero resuena en toda la República y en toda la América. Llevada por la fama, eco de su magnífica protesta, su acción vibra ya en el mundo. Se refiere Turcios a la revista Ariel que él dirigió en Honduras y que posteriormente vino a dirigir en Costa Rica. En esta campaña colaboró la misma prensa norteamericana. En 1927 decía Froilán Turcios, dentro de los mismos Estados Unidos hay más de 300 periódicos exigiendo al gobierno que ordene la desocupación de Nicaragua, y esa generosa exigencia que interpreta los deseos del pueblo norteamericano llegará al Senado en sus próximas sesiones. En las cartas que intercambiaron Sandino y Turcios, este compara el objeto de la lucha de Sandino con la del héroe unionista hondureño. Dice Turcios, ¿qué le diré de su actitud? Que es hermosísima y que se la sostiene hasta vencer o morir, que era el lema de Sandino. Su gloria se alzará en los tiempos más grandes que la de Morazán. Este invicto guerrero luchó por reunir los jirones de su patria. Usted combate por su soberanía, que es lo esencial y básico. Lo demás es secundario. Morazán murió por la unión, usted morirá por la libertad. En 1927, el propio Sandino publica algunas cartas en Repertorio Americano, donde reafirma su lucha contra la invasión de Estados Unidos. Dice Sandino, sirva esta lección a la juventud centroamericana como el prólogo libertario del débil contra el fuerte y probar al mundo civilizado que el derecho de los débiles es más sagrado que el del poderoso, y si éste por su soberbia lo desconoce, debe sellarse con sangre tal violación para castigar su osadía. También publicó en Repertorio en octubre del 28 Sandino otro artículo firmado titulado Actual Estado del Campesinado Segoviano. Repertorio Americano se constituye entonces en el portavoz del Comité Pro Sandino en Costa Rica. A lo largo de los diferentes números, publica los nombres de sus integrantes, la lista de contribuciones monetarias y los principios que los guían. El presidente del comité era José María Celedón y el secretario García Monge, quienes, al igual que el resto de los integrantes del comité, se oponían vehementemente a la invasión militar estadounidense. El mismo García Monge expresó su solidaridad con el pueblo de Nicaragua y Sandino en varias ocasiones, como puede verse en sus cartas a Waldo Frank, Gabriela Mistral y Roberto Brenes Mecena. Entre las actividades del Comité Pro Sandino destaca la publicación del folleto Con Sandino en Nicaragua, con la traducción al español de artículos originales del periodista Carleton Viles. Esos artículos se difundieron también en el Universal de México y en The Nation, que era una revista liberal que había financiado el viaje del periodista al campamento de Sandino entre febrero y abril de 1928. Como parte del apoyo a la causa contra la intervención de Estados Unidos en Nicaragua, se edita en San José la revista Sandino, cuyo primer número vio la luz el 15 de septiembre de 1928. Lleva un subtítulo que la califica como Revista Cultural Antiimperialista, y fueron directores de la publicación Francisco Tijerino y Norberto Salinas de Aguilar. Y bueno, nosotras estamos muy satisfechas con el hallazgo de esta revista porque es muy poco conocida, es muy interesante y es una muestra
de la actividad de los intelectuales costarricenses y centroamericanos a favor de la lucha de Sandino en nuestro país en este momento. La revista destaca todo el tiempo el carácter internacionalista de la gesta. En su primer número ofrece una lista de los jefes del ejército de Sandino, entre ellos nicaragüenses, hondureños, salvadoreños y un costarricense, Marcial Salas B., que en ese momento tenía 37 años. La publicación privilegia artículos acerca de la situación política, cartas de apoyo, noticias de periódicos internacionales y textos literarios. Algunos artículos analizan la historia del expansionismo de Estados Unidos y otros reclaman que América Latina tampoco ofrezca una cultura y una conducta política que permita enfrentar dicho avance. La revista publica un manifiesto de Sandino dirigido a los obreros de la ciudad y del campo de Nicaragua y de toda América Latina. Eso es en 1930. En esas líneas, el nicaragüense une el asunto de la intervención con la doble explotación de los trabajadores, tanto por parte de las burguesías locales como del imperialismo. Ese tipo de artículos se combina con textos literarios, entre los que se encuentran cuentos y poemas, algunos de estos dedicados al héroe nicaragüense. Son ejemplos a Sandino de Guillermo Hall, donde se compara con indígenas como Guatimotzin, Tecunumán y Lempira, y con Don Quijote. De Carlomagno Araya aparece el soneto Sandino premiado en certamen del Diario de Costa Rica. Bueno, cuando uno lee esas publicaciones que describen la guerra de Augusto César Sandino contra la invasión de Estados Unidos al territorio nicaragüense, se percibe que la actuación del general se juzga con criterios mitologizantes. En primer lugar, se recurre a la oposición entre David y Goliat, que abarca tanto la lucha antiimperialista como un todo, como la figura singular de su líder. La imagen del país pequeño que se bate dignamente contra un enemigo poderoso está presente en el discurso político de la época. Esta imagen destaca la lección moral de cómo la dignidad de un pueblo pequeño derrota al gran imperio. El mismo Sandino insiste en estos juicios. En las cartas que cruza con Froilán Turcios, señala repetidas veces que su lucha obedece al decoro de la patria, concepto que reitera junto al de la soberanía. A lo largo de sus cartas, ya sean dirigidas a Turcios o a los gobernantes de América Latina, Sandino va agrupando al sector que se sitúa del lado de la justicia histórica y la soberanía nacional. Por ejemplo, indica como aliados de su causa, aparte de la prensa, a los intelectuales y a los obreros. A partir de ahí, se conforman las oposiciones que agrupan a la juventud, los obreros y los sectores progresistas frente a los gobernantes corruptos y el imperio. Esta manera de hacer como grupos que se oponen también lo utilizó mucho Vicente Sáenz en sus ensayos. La presencia de estos grupos y los ideales compartidos lo combinan a comprometerse aún más con la lucha, a no rendirse. Este compromiso aparece en la misiva Turcios del 24 de septiembre de 1927. Dice: puede usted estar seguro y queda autorizado para hacerlo saber a Centroamérica, a la intelectualidad, a los obreros y artesanos y a la raza hispana, que no depondré en mi actitud hasta no arrojar de mi patria a los invasores. Como puede verse, en sus comunicados, Sandino amplía la dicotomía modernista de las razas como ingrediente de la lucha antiimperialista. El término raza se utiliza en el sentido de cultura, valores socioculturales compartidos y posee un fuerte contenido emocional y apelativo. La idea de las naciones indohispánicas destaca de manera difusa los valores del mestizaje. El término indohispano es un concepto cercano al de Indoamérica, empleado por Víctor Raúl Aya de la Torre para definir la condición de América Latina en la búsqueda de la identidad de la independencia. Por otro lado, la obra del político y educador mexicano José Vasconcelos, La raza cósmica, que había aparecido en 1925, defiende el valor central del mestizaje frente a los argumentos, entre comillas, científicos de la época que proponían la superioridad de la raza aria. El hecho de ser indohispánicos confiere a los países una identidad particular frente a los invasores, sobre todo ante los Estados Unidos, cuyo afán expansionista señala claramente ya se ha apoderado de varios países caribeños y se interesa en dominar todo el continente. Para Turcios, Sandino es el héroe de la raza que pelea por el ideal, el héroe de los héroes, combate en duelo mortal por su raza, dice Turcios, por los eternos ideales de honor y libertad. Lucha en una terrible lucha de independencia
por arrojar de su patria al cínico conquistador que afrenta su soberanía, que incendia, viola y asesina y envilece de mil maneras a sus conciudadanos. Pelea y peleará hasta morir con la misma altísima y sacra bandera que empuñaron Bolívar, Washington, Morelos y Martí en las grandes epopeyas de la liberación americana. Él nada desea para sí, ni el poder ni el oro le atraen. Al salir, el yanqui de Nicaragua depondría las armas, retirándose a vivir en un país extraño. Su gloria y su fuerza están en su ideal, cumbre luminosa de su máximo espíritu. Así concluye Turcios, la gesta de Sandino que defiende la soberanía de Centroamérica es apoyada por todas las naciones civilizadas. El héroe para esos pensadores es aquel que muere por sus creencias, que se sacrifica en el altar de los ideales y que al inmolarse garantiza su permanencia en la historia. Nótese el uso de un lenguaje cercano al religioso en la utilización de términos como sacrificio, inmolación, victoria frente a la muerte. Años después, en 1977, también León Pacheco, ya desde una perspectiva más alejada y menos, se referirá a la hazaña sandinista. Según el ensayista, la derrota de los Estados Unidos frente a Sandino condujo al cambio de la táctica intervencionista de este país, mutación que acarreó la creación de las guardias nacionales, ejércitos entrenados por ellos y que sustituyen las tropas de ocupación. Se trata de una intervención indirecta que a la larga resulta más efectiva para los intereses de las clases altas de los países involucrados y de los mismos Estados Unidos. Al recordarse los 43 años del asesinato del nicaragüense, asegura Pacheco que las consecuencias políticas de la proeza del guerrillero se extienden hasta la década de 1970. Dice León Pacheco, Sandino no es un guerrillero más de folclore americano, es un genio intuitivo que creó un nuevo tipo de soldado de la manigua, cuya sombra creció mundialmente hasta el punto de que se puede rastrear su influencia en las guerras libertarias asiáticas contra el mismo victimario occidental de pueblos y hombres. En síntesis, durante las primeras décadas del siglo XX, los conceptos de antiimperialismo y de unidad centroamericana continúan presentes en el ensayo y otros géneros literarios, aunque su contenido varía y pierden peso las consideraciones raciales. Por otro lado, numerosos sectores se unen contra las intervenciones militares de los Estados Unidos y los ensayistas construyen mitos y figuras heroicas a partir de la actuación de líderes como Sandino y a favor de la autodeterminación de los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, Flora. Y muchas gracias, Margarita. No sé si hay comentarios o participaciones. Hasta ahora no hay preguntas. Por lo tanto, voy a tratar de ir cerrando la participación de las colegas, señalando puntos esenciales de sus intervenciones. Por ejemplo, en lo que explicó Margarita, se dio gran importancia al movimiento modernista y al papel preponderante de Rubén Darío y su influencia a partir de su intervención en diferentes momentos y sobre todo en lo que se refiere a su permanencia corta en Costa Rica, donde tuvo una participación importante y muy valorada hasta el momento. Y asimismo, pues cabe destacar los trabajos y las intervenciones y las participaciones de diferente índole de otros intelectuales y escritores como Máximo Soto Hall y Francisco Gavidia y Alberto Masferrer, todos de origen centroamericano. Y con Flora se destacó sobre todo lo que ella denomina la escritura militante, donde destaca el hondureño Froilán Turcios, el costarricense García Monge, el guatemalteco Rafael Arévalo Martínez y los costarricenses Vicente Sáenz y León Pacheco, ambos ensayistas muy productivos y con una larga obra muy reconocida. Se destaca también el tema del antiimperialismo como
como eje central, y la importancia, por supuesto, de Augusto César Sandino. Y luego, cómo la causa sandinista o de Augusto César Sandino fue apoyada desde Costa Rica, con la participación y el compromiso, sobre todo, de personalidades como Carmen Lira. A su vez, señala cómo Repertorio Americano, la revista que editó García Monge, se convirtió en portavoz del Comité Pro Sandino en nuestro país. Así, a grandes rasgos, tenemos una muestra importante de lo que la intelectualidad centroamericana, los escritores también aportaron para el tema de la libertad, de la justicia, de la lucha contra el imperialismo y del mantenimiento de las libertades en nuestra región. No sé si hay alguna intervención más de las dos respetables profesoras que quieran agregar algo. Tal vez se podría anunciar que la próxima semana vamos a hablar de otros dos conceptos sobre la unidad centroamericana, digamos más en el aporte de dos poetas nicaragüenses, Sí. y Alberto Ordóñez y Manolo Cuadra, Uh-huh. más o menos en los años 40, 50. Sí. Y finalmente en la década del 70, en que la idea de la unidad centroamericana cambia completamente, también aquí en Costa Rica, sí, con la presencia sobre todo de Sergio Ramírez, que nos vamos a referir a eso. Sí, un escritor muy vinculado con nuestro país. Sí. Y que también tuvo un papel importante en la política en el periodo sandinista inicial, cuando él fue vicepresidente. No sé si hay alguna intervención más, si no daríamos por concluida esta sesión de este día y quedan desde luego invitados para de hoy en 8 exactamente a la misma hora. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego.